se ha lanzado la candidatura de Alexander Henao Otálola. Gritos de independencia, la monarquía. Colombia murió. La mataron todos los políticos de derecha, de centro y de izquierda. Se lanzó esta candidatura. No es de nosotros. Somos humildes, pobres, no somos personas adineradas, ni mucho menos cómo sostener una candidatura. Tampoco cómo recorrer municipios, ni los departamentos, ni las diferentes zonas del país. Necesitamos de la colaboración de ustedes. ¿Qué quiere el señor hacer con la monarquía? Voy a ir al recuento de la aparición de la Santísima Virgen María en Cova de Iría, la Virgen de Fátima, donde anunció que vendría un castigo si la humanidad no se arrepentía, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y anuncia uno después de eso, que bíblicamente será la destrucción más espantosa que haya llegado a ver la humanidad. Esto fue lo que hizo el Señor cuando mandó a Jonás a Nínive. ¿Qué le dijo? Vete a Nínive y dile que en 40 días destruiré. Si nosotros no nos movemos en este momento a darle al Señor la oportunidad de resucitar a Colombia, para que sea la luz, que de aquí nazca la luz para el mundo entero. Pero tiene que nacer primero la luz acá. Entonces, me eligió a mí como sumo sacerdote para ungir, así como lo hizo en 1 Samuel 16:13. Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Rama. Eso es lo que yo tengo que hacer en este momento con Alexander Henao Otálola, que fue el que se lanzó oficialmente como precandidato. Tenemos que recoger muchas firmas y estamos en ese trabajo. Pero eso viene por cuenta de bolsillo propio. Nosotros no tenemos los medios para hacer eso. Necesitamos de gente generosa y que quiera que este mundo se salve de la gran hecatombe que viene por una guerra nuclear tan anunciada. No oímos sino hablar por todas partes de guerra, guerra, guerra. Para esto necesitamos recoger fondos. O así no nos den fondos. Que le paguen a 2 personas que se van seleccionando, que vayan, les paguen los pasajes, les den la alimentación y alojamiento. Que vayan recorriendo las ciudades, los municipios, para recoger las firmas que necesitamos. Necesitamos hacer una serie de cosas, camisetas, gorras. Bueno, nosotros tenemos que anunciar en la candidatura a Dios, porque es Dios el que va a hacer justicia, es Dios el que hace morir a la perversidad, a la maldad, a la iniquidad, al hombre impío, al hombre de perdición, al hombre injusto, si es que no se arrepiente, a los brujos, a los hechiceros, a los que trabajan con el vudú. Y esto es muy importante. Voy a leer 1 San Juan 1:5, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Ese es el Dios verdadero, es la luz. Vamos a mirar cómo el Señor Jesús, Hijo de Dios, toma eso mismo y empieza diciéndonos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. La gente no quiere acudir a la palabra de Dios, que es la luz. En la luz, en la palabra de Dios que tenemos, la verdad total. Entonces nosotros tenemos que dar un cambio, conversión, aceptando la palabra de Dios, aceptando que la palabra de Dios es la luz que nos tiene que iluminar. Es la luz que tiene que reemplazar todas las leyes humanas que no son luz, están llenas de micos. Y es lo que nos ha llevado y llevó a Colombia a la muerte, a la destrucción. Y va a llevar al mundo entero a la destrucción a través de, perdónenme que lo repita, una guerra nuclear. Voy a seguir leyendo para que nos demos cuenta cómo Dios Hijo se identifica totalmente con lo que es Dios. Él es la luz. Y entonces nos dice en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo.
el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué importante! Para poder continuar, para mostrar el cambio que nos espera si damos las firmas y si votamos por el movimiento de grito de independencia, la monarquía, vendrá un cambio para las personas. Pero tengo que explicar antes algo que es muy difícil de entender: la creación. Y quiero que le pongamos mucha atención a esta cita bíblica del Génesis. ¿Cómo fue creado el primer hombre? ¿De dónde salió? Y que nos hagamos preguntas. ¿Se alimentaba? ¿Cuántos miles de años pasó para que viniera la creación del reino vegetal y después del reino animal? Génesis 2:5. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Démonos cuenta, no habían arbustos, no había ni forma de cómo alimentarse. ¿Qué hombre es ese? Esa es la parte invisible que habita en nosotros, el espíritu y el cuerpo. Vamos a mirar el Génesis 2:8. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjese, mientras creó al hombre y mientras surgió todo lo que conocemos como el reino vegetal, ¿cuántos miles de años pudieron haber pasado? El hombre ya existía. Y ese hombre era algo muy especial: espíritu y cuerpo. Vuelvo y lo repito. Voy a leer ahorita Génesis 2:18 y 19. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Mucho después de crear todo lo que es el reino vegetal, creó Dios el reino animal. ¿Cuántos miles de años pudieron haber pasado? No nos hacemos esa pregunta. Nos tragamos las cosas todas enteritas, pero no analizamos, no pensamos, no pedimos la luz de Dios Espíritu Santo. Ni siquiera la podemos pedir porque la gran mayoría de los del mundo no tienen ni siquiera el espíritu natural. Mucho menos van a tener el Espíritu de Dios. Voy a seguir leyendo Génesis 2:21. Voy a leer hasta el 24. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío de carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamó: esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejó el hombre a su padre y a su madre y se unió a su mujer, y se hizo una sola carne. Qué importante esto, porque esto tiene que ver mucho también con la figura de Dios. Cuando el hombre se une a la mujer, se hace una sola carne. Y cuando Dios se unió a la mujer, se hizo un solo espíritu con ella. Pero no pensamos en eso, no lo analizamos, no meditamos en esa condición tan hermosa, o tan compleja, o tan peligrosa, que hasta la condenación nos puede llevar. Pero en el caso de Dios, nos lleva a la salvación. Voy a pasar a Génesis 3:20. Después de haber la mujer pecado, ¿qué sucedió? Génesis 3:20. El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Ya me voy a adelantar bastante en la palabra de Dios para poder explicar
lo que causó la mujer con el pecado al haber ella escuchado a la serpiente, el animal más astuto, y haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, que los llevó a la muerte. Para eso voy a traer la cita. Eclesiástico 25:24. Por la mujer fue el comienzo del pecado y por causa de ella morimos todos. Qué importante esta cita. Al ser ella llamada la madre de todos los vivientes, morimos por causa de la mujer, por el pecado, por haber escuchado a la serpiente. Pero el hombre no se queda atrás. Romanos 5:12 al 14. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Mire la causa aquí. He interrumpido la lectura para que miremos lo que hizo Petro. Desapareció el pecado como tal. No, qué pena. La palabra de Dios, él pecó contra el Espíritu Santo. Tiene el pecado que nunca puede ser perdonado, porque desapareció el pecado como tal. Dice muy bien, pero el pecado no se imputa, no habiendo ley. Con todo reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Nosotros somos rescatados a través del bautismo, pero tenemos que tener en cuenta que San Juan Bautista nos habló de bautismo de agua, bautismo de espíritu y bautismo de fuego. Bautismo de fuego, qué importante es saber qué es el bautismo de fuego. Y ninguno sabe, ninguno. Qué difícil entender el bautismo de fuego. El del espíritu sí lo sabemos. ¿Y lo sabemos quiénes? Todos los que hemos sido confirmados. Sabemos cuál es el bautismo del espíritu. Y es el Señor Jesús quien nos lo da. Miremos qué nos dice. Óigase bien, son palabras del Señor Jesús. Nadie las puede refutar. Nadie las puede rechazar. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 y 50. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Oigan las palabras del mismo Señor Jesús, Hijo de Dios. Él mismo que acudió allá donde San Juan Bautista para recibir el agua. Y saliendo del agua, vino sobre él la paloma, el Espíritu de Dios en forma de paloma corporal. Qué importante. Pero después nos anuncia, ojo, que viene un bautismo de fuego. Y está el Señor Jesús angustiado porque él mismo tiene que ser bautizado. La venida del Señor Jesús ha de venir muy pronto ha de venir. Pero qué angustiado está el Señor. ¿Y con quién va a venir? Con todo el santo reino angelical y con todos los santos se va a manifestar. Porque es que todos necesitamos del bautismo de fuego. Entonces vamos a seguir leyendo aquí Gálatas 4:26. Y vamos a entrar en el tema que muchos rechazan. Ojo con los que la rechazan, porque ella es el bautismo de fuego. Y los que rechazan están perdiendo la salvación de la parte visible. Por eso les hablé y les enseñé de la parte invisible. Y la parte visible dice, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre. Gálatas 4:26. ¿Y qué nos había dicho allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27? Ojo con lo que nos dice. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Ojo con esto, porque es que el Señor me ha enviado, soy un enviado especial. Ay de los que no acojan
a la Santísima Virgen María como madre. Porque no habrá para ellos salvación para su parte material. Seguirán los gusanos comiéndose en su carne o serán entregados allá al fuego que nunca apaga para que desaparezcan. Pero no van a desaparecer. Viene después la resurrección, ya sea para el premio o para el castigo eternos. Entonces aquellos que dicen, como yo lo dije una vez, que fui ateo. ¿Y por qué era ateo? No, todo esto desaparece. Tenía allá la visión de lo que se ve en los cementerios cuando exhuman a una persona. ¿Qué sacan? Unos huesos. Y a los que creman que ahí les entregan un cofrecito con las cenizas, el que convirtieron. Y todos resucitarán. Voy a seguir leyendo aquí, porque es que aquí nos da un mandamiento el Señor Jesús muy importante. Y hay que mirarlo muy bien. ¿Lo cumplimos? Sí cumplimos ese mandamiento en Santo Evangelio según San Juan. Y se lo pregunto a todo el mundo, a todos los religiosos. ¿Cumplen este mandamiento del Señor Jesús? Y la promesa para que el Padre y el Hijo vengan y hagan morada en cada uno de nosotros es que cumplamos con los mandamientos. Nos dice en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Qué importante nacer de lo alto. ¿Y quién sabe nacer de ello? De ella. ¿Y cuántos la rechazan? ¿Y cuántos no pueden ni siquiera mirar ni una imagen de ella? ¿Se van a salvar en esa parte material y visible? No. Nos pide el Señor ahorita el cambio, la conversión. Es necesaria. Por eso es la monarquía. Grito de independencia, la monarquía. Porque tenemos que hablar de el Señor Jesús y la Santísima Virgen María. Todo el mundo espera una señal en el cielo, pero todo el mundo piensa que la señal es la cruz. No, la señal de la cruz ya pasó. Eso fue la fe. Y eso fue la cruz en la que murió el Señor Jesús. Ahorita nos están dando la gran imagen. ¿Y cuál es la gran imagen? Dos galaxias que en una danza maravillosa, increíble, se unen, no se estrellan, no se chocan, se unen las dos galaxias en una armonía única, formando un corazón. Esa era la señal que teníamos que esperar, pero la gente no la supo distinguir. Todo el mundo esperando allá que la cruz y la cruz. Cruces vemos por todos lados, pero eso fue la fe. El sacratísimo corazón del Señor Jesús, unido al inmaculado corazón de la Santísima Virgen María, a ella, en una armonía increíble. Miren esa imagen. El Señor Jesús nos da otro mandamiento. Allá en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis también vosotros los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Oiga, qué importante este mandamiento. Pero no lo entienden. Y qué pena tenerlo que decir. Ni siquiera los religiosos lo entienden. El Señor Jesús se declara, yo soy la luz. Y los apóstoles, a través, enfocados, dirigidos por el Espíritu Santo, Dios es la plenitud de la luz viva, en quien no hay tiniebla alguna. Ese es Dios. Pero en ningún lado nos dice que Dios es el amor en cuanto a ese sentido. Dios se reconoce como la luz. Y vamos a ver quién es. Entonces, hablamos. Nos dio el Señor Jesús un mandamiento. Tenéis que nacer de lo alto, de ella. Vamos a ver qué es el amor. Primera de San Juan 4:7. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios
y conoce a Dios. Nos habla de nacer aquí, ese nacimiento que el Señor Jesús le dio la lección allá a Nicodemo. Mire cómo San Juan nos habla después. Nacer de lo alto es nacer del amor. ¡Ay, qué difícil! Y esto tampoco lo han podido entender los religiosos. Y confunden las cosas. Dios es luz y lucha contra las tinieblas. Y Dios es amor. ¿En cuál sentido? Ya en un sentido visible y material. Y ese amor lucha contra el odio de Caín. Porque los de Caín son hijos del diablo. Mientras que el que ama es hijo de Dios. Y hemos nacido de Dios. Pero para nacer en el amor tenemos que haber nacido de la Santísima Virgen María. Y es un proceso. No es un ritual allá de que nos echen el agüita y que ya nacimos. Por favor. Voy a hablarles acá ahorita en Romanos 1, 23. Miremos lo que hizo el hombre. No voy a traer toda la lectura, ojalá ustedes la hagan desde el 20 hasta el 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Más adelante nos va a decir, y adoraron a la criatura en vez de al Creador. Porque se dedicaron a ¿qué? Porque es que abandonaron la gloria de Dios por hacerse a una gloria de un ser corruptible, de un humano corruptible. Y esto es muy importante. Voy a leer en San Lucas 10, 18. Porque aquí viene algo muy importante, demasiado importante es esta parte que le estoy leyendo. ¿Qué va a hacer el Señor a través del bautismo de fuego que es la Santísima Virgen María? Dice en el Santo Evangelio según San Lucas 10, 18. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y yo les quiero traer a ustedes aquí al recuerdo Benedicto XVI, siendo él la máxima autoridad, prefecto de la fe. Sabía que no podía renunciar, que dejaba todos los que están en las ciudades de asilo, los dejaba sin salvación. Renunció y renunció por todos los católicos del mundo. ¿A qué? A la fe. Entregó a la fe a la muerte. ¿Y qué sucedió en ese momento? Cayó un rayo sobre la cúpula del Vaticano. ¿Y qué nos dice la cita bíblica? ¿Qué dice el Señor Jesús? Veía a Satanás caer como un rayo. Y la gente no le puso sentido a esto. ¿A quién se le entregó una iglesia que ya no tenía absolutamente a ninguna persona? Porque Benedicto XVI renunció por todos los católicos a un blasfemo que todos los días pecó contra el Espíritu Santo. Pecado que no tiene perdón. Nunca. Voy a leer la cita bíblica. San Mateo 12, 31 y 32. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. ¿Y qué hizo cuando cayó Satanás sobre la cúpula de San Pedro? Les voy a mencionar para que ustedes mismos lo lean allá en sus Sagradas Biblias. Santo Evangelio según San Mateo 16, 22. Como el Señor le dice a ese que se hizo pasar por Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Léanlo ustedes mismos allá. Y eso es precisamente lo que dijo la Santísima Virgen María. Oren por la conversión de Rusia, porque esparcirá el espíritu del error por el mundo entero. Y se llegó a esos términos. Totalmente comunista, pero no quiso hacer caso a la gente. Lo demostró el Señor con el rayo, lo había anunciado y no le hicieron caso. Entonces voy a leer una cita bíblica muy importante. La gente pensó que ir a comulgar estaban recibiendo al Señor Jesús. Qué pena.
¿Qué pasó cuando el mismo Señor Jesús le da la comunión a Judas, el que lo iba a entregar? Voy a leer la cita bíblica en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 26 y 27. Le respondió Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Oiga, pónganse a pensar al menos. El Señor quiere la conversión y tiene que empezar aquí en Colombia. Y tenemos que empezar con el cambio porque Colombia murió, la mató Petro, la remató en la muerte Petro. Y el Señor quiere darle la reversión a Colombia. Pero resulta que todos los que siguieron allá con aquel que la Santísima Virgen María mostró en Fátima, un obispo vestido de blanco. No dijeron los pastorcitos, un papa vestido de blanco. No, un obispo vestido de blanco. Ese no era papa. Pero no se le tiene en cuenta. Es que no se escucha las advertencias de la Santísima Virgen María. Con el bautismo que ella nos trae, que es el bautismo de fuego, miremos qué es lo que sucede. Porque es que todos quedaron marcados allá con el 666. Luego lo vamos a leer. Pero por ahorita voy a leer 1 Corintios 3:10. Ojalá que me aguanten hasta el final. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Aquí entra el bautismo de fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento, que es Cristo Jesús, resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Ojo con los que están haciendo la cremación. Y si es santuario del Espíritu Santo, Dios les destruirá a ellos. Y la palabra no falla, no puede fallar. Este es el bautismo de fuego con la Santísima Virgen María. Y todos vamos a ser purificados como se purifica el oro de Ofir en el crisol, para poder ser el pueblo santo de Dios. Si realmente nos convertimos o esperemos la destrucción como vino en el diluvio universal, cuando Noé construyó el arca. Y no se salvaron sino 8 personas. El Señor nos llama a todos, aquí en Colombia, a cambiar. Y podemos cambiar. El que dé la firma y vote está diciéndole, no a nosotros, no nos presten atención a nosotros, le están diciendo al Señor Jesús y a la Santísima Virgen María, vengan a reinar con su sacratísimo y con su inmaculado corazón. Esas dos galaxias que en una danza maravillosa se unieron, la gran señal prometida que sucedería, bautismo de fuego. Unos han preguntado o han dicho, no le firmamos porque es que ya le firmamos a otra persona. Ayer nos explicaron en la registraduría que no es votación el firmar por un candidato. Si llega otro candidato con otro tema que les guste o que vean llamativo, en este caso sí que es llamativo, porque trata de la salvación para el mundo entero. Puede firmar así hayan firmado a otro candidato. Soy Iván Darío Hincapié Díez.